Hola, buenos días. Esto es un video explicativo para la construcción de un cuadrado a partir de los elementos de la geometría. Entonces vamos a iniciar paso a paso. Partimos de un segmento AB. Si queremos lo podemos mover un poco más para que nos deje verlo mejor. Listo, partimos de un segmento AB. Utilizamos la herramienta circunferencia, centro y punto. Centro en A, punto B. Tenemos una circunferencia. Ahora utilizamos la herramienta de construcción. Acá nos paramos sobre construcción. Utilizamos la herramienta perpendicular. Recta perpendicular. Recordemos la definición de recta perpendicular. Es una recta. Son dos rectas, es una recta que se cruza formándome con otra recta, formándome ángulos de 90 grados. Para crear esta recta perpendicular necesito una recta de guía, porque la voy a cruzar con ella, o segmento en este caso, y un punto que va a pasar por el punto A. Es una recta perpendicular. Listo. Bajamos aquí la herramienta puntos y utilizamos la herramienta intersección para encontrar el punto de intersección entre la recta perpendicular que acabamos de crear y la circunferencia. Damos clic y obtenemos nuestro punto de intersección. También lo podemos obtener, voy a darle a deshacer, también lo podemos obtener dando clic y seleccionando los dos objetos geométricos que se intersectan. En este caso, la recta perpendicular y la circunferencia. Vemos que nos ubica nuestro punto de intersección. De hecho, nos ubica dos puntos de intersección porque la recta perpendicular se intersecta dos veces con la circunferencia. Vemos que se intersecta tanto arriba como abajo. En este caso vamos a utilizar no es este punto de arriba, el punto D. Listo. ¿Qué otra herramienta vamos a usar? Vamos a usar la herramienta aquí vamos a buscarla por acá en rectas. Ok, en construcción, nos paramos sobre construcción y utilizamos la herramienta paralela. Vamos a dibujar una recta paralela o a construir una recta paralela. Para construir una recta paralela, recordemos definición de rectas paralelas. Rectas paralelas son aquellas que nunca se van a intersectar. Es decir, vamos a trazar una recta paralela a este segmento. Una recta que nunca se va a intersectar con este segmento. Seleccionamos, nos crea una recta, efectivamente una recta paralela. Vemos que siempre va a mantener su línea recta, nunca se va a intersectar con este segmento, a menos de que yo la coloque sobre él. Pero en este caso la voy a colocar sobre mi punto D, que pase por el punto D. Seleccionar y listo, la tengo sobre el punto D. Y ya vamos más o menos cogiendo la forma del cuadrado. Obtenemos otra recta paralela, pero en este caso va a ser paralela a esta recta perpendicular, la que habíamos creado al principio. Vamos a crear una recta paralela a esta recta perpendicular. Una recta paralela que va a pasar por el punto. Vemos que si yo tengo que seleccionar un punto para ubicar la recta, en este caso va a pasar por el punto B. Seleccionamos el punto B y ya vamos obteniendo la forma de nuestro cuadrado. Ya más o menos lo podemos ver. Utilizamos la herramienta intersección porque queremos hallar el punto de intersección entre las dos rectas. En este caso, esta recta que es paralela al segmento AD y esta recta que pasa por el punto D que es paralela a AB. Vamos a encontrar el punto de intersección. Vamos a seleccionar las dos rectas. Recta paralela a AD y recta paralela a AB. Y nos selecciona o nos encuentra el punto de intersección. En este caso se intersectan acá. Listo, vamos a mover para que podamos ver un poco mejor los puntos ahí. Ubicarlo sobre este sector.
por fuera de nuestro cuadrado. Vemos que ahora sí obtenemos un cuadrado, ya casi más o menos lo podemos ver, lo vamos a delimitar con nuestra herramienta de polígono. Lo podemos delimitar, seleccionamos, recordemos todos los vértices de nuestro cuadrado. Seleccionamos y ya tenemos delimitado nuestro cuadrado. Listo, vamos a probar qué es un cuadrado o las propiedades que tiene un cuadrado. Recordemos, un cuadrado tiene sus lados opuestos paralelos. Vemos que este lado es paralelo a este y este lado es paralelo a este. Vamos a colorear para que nos veamos un poco mejor. Vamos a darle sobre la flechita, sobre las rectas y vamos a cambiar las rectas de color para identificarlas un poco más. Eh, podemos aumentar el grosor, que era lo que quería, para poderla ver un poco más. Así aumentamos el grosor. Seleccionamos ahora esta recta, la recta opuesta, que es paralela. La vamos a seleccionar de otro color, en este caso un color que se vea, no sé, que se vea mucho mejor. Este puede ser este azul. La oscurecemos, le damos un grosor para identificarla. Listo. Y vemos que entonces la recta azul es paralela a la recta esta moradita. Vemos que son paralelas, es decir, los lados opuestos son paralelos. En este caso, vamos a seleccionar por acá esta recta, le vamos a dar grosor para verla mejor. Cambiamos de color. Seleccionamos este segmento. Recordemos, nosotros podemos prolongar los segmentos, podemos alargarlos. Recordemos la definición de segmento. La definición de segmento es una porción de una recta. Entonces, en realidad este segmento es una recta. Podemos ubicar aquí, listo. Ahí tenemos la recta. Construida, le vamos a cambiar de color para identificarla. Aumentar un poco de grosor y la ponemos de este color. Listo, vemos que tenemos rectas paralelas. La recta verde es paralela a la recta naranja, la recta moradita o esta recta de acá, que la vamos a cambiar de color para identificarla. Negra, listo, para verla mejor. Esta recta negra es paralela a esta recta azul. Lados opuestos del cuadrado son paralelos. Listo. También sabemos que los lados del cuadrado son iguales. Entonces vamos a darle aquí a pararnos sobre la herramienta medición. Vamos a ubicarnos en distancia y longitud. Vamos a medir los lados del cuadrado. En este caso AD, el segmento AD. Nos mide 4.6. Vamos a correrlo por aquí. Vamos a medir los otros segmentos. AB 4.6. BE 4.6 efectivamente y DE 4.6. Vemos que los lados del cuadrado o de nuestro cuadrado cumplen con la propiedad de los cuadrados. Todos los lados de un cuadrado son iguales. Listo. Y tiene lados opuestos paralelos. También ya los hallamos. Vamos a identificar sus ángulos. Vamos a ver cuánto miden los ángulos del cuadrado. Recordemos que para hallar si queremos encontrar el ángulo A, vamos a dejar el vértice A en el centro. Es decir, B, A, D. En este caso no me lo abrió. Vamos otra vez a probar. Entonces, nuevamente, el ángulo. Empecemos desde D, D, A, en este caso sí, B. D, A, B. Encontramos el ángulo de AB del vértice A. Vamos a moverlo un poco mejor para verlo, un poco más, ver los ángulos. Y vamos a cambiarle de color. Podemos cambiarle de color. Vamos a ponerle un color rojizo para verlo, identificarlo mejor, aumentarle la opacidad. Listo, obtenemos un ángulo recto o de 90 grados. Acordemos que los ángulos rectos son de 90 grados. Listo, obtenemos un ángulo recto, por ende, los demás ángulos del cuadrado
también tienen que ser rectos, porque recordemos que la propiedad de los cuadrados nos dice que los ángulos internos de un cuadrado son ángulos rectos. Vamos a verificar efectivamente esa propiedad. Si todos sus ángulos son rectos, entonces vamos a hallar el ángulo B del vértice B. Nos abre, ya entendí, nos abre, lo siento, nos abre en sentido. Un segundo. Nos ubicamos sobre vamos a hallar el ángulo B, entonces nos abre en sentido antihorario. Así nos abre, listo. Ahí encontramos el ángulo del vértice B o nuestro ángulo EBA. Recordemos lo que lo podemos nombrar de diferentes formas. 90 grados obtenemos un ángulo recto también. De igual forma obtenemos un ángulo recto. Muy bien. Vamos a obtener, hallar la medida de los demás ángulos. 90 grados efectivamente. Tenemos ángulo por acá. Si queremos hallar el ángulo de... Recordemos. Nuevamente. Eso es. Ahora sí nos permitió, le damos mover para verlo un poco mejor. Cambiamos de color. Vamos a dejarlos todos del mismo color para poderlos identificar mejor. Color rojo y opacidad. Listo. Y vemos que obtenemos nuestro cuadrado. Le damos por acá en mover. Vemos que obtenemos nuestro cuadrado. Si lo queremos mover, agrandar, lo podemos mover y vemos que los lados van a aumentar en proporción. Vemos en proporción directa. Vemos que si aumentamos el cuadrado, aumentan los lados. Vemos que si disminuimos el cuadrado, disminuyen los lados. Pero se mantienen, son iguales, ¿no? Y los ángulos también se van a mantener, no van a cambiar. Vemos que si movemos el cuadrado, los ángulos van a ser los mismos. Entonces, efectivamente es un cuadrado que tiene sus lados iguales y sus ángulos rectos de 90 grados. Ángulos rectos. Listo. Un cuadrado construido a partir de los elementos de la geometría. Partimos de un segmento, utilizamos una recta perpendicular. Luego utilizamos puntos de intersección para encontrar los puntos en los que se intersecta la recta perpendicular y la circunferencia. Utilizamos recta paralela al segmento para demostrar que los lados opuestos del cuadrado son paralelos, ¿no? Utilizamos paralela, utilizamos punto de intersección, luego utilizamos una recta paralela o también puede ser recta perpendicular que pase por el punto B y paralela a DA. Y obtenemos nuestros lados del cuadrado. Utilizamos nuestro punto de intersección E para encontrar la intersección entre la recta perpendicular a AB y paralela a AD, la intersección. Y delimitamos nuestro cuadrado. Luego hallamos los lados, vemos que los valores de los lados y luego hallamos los ángulos. Listo. De aquí, ¿qué podemos hacer? Podemos también construir otro elemento de la geometría, otra figura geométrica. ¿Cuál va a ser? Va a ser el rectángulo. Damos medio centro, vamos a construir a partir de un cuadrado un rectángulo. También lo podemos hacer. Medio centro, vamos a sacar el medio, la mediatriz o la mitad de A a B, de A a B. Damos a B, el punto medio, lo encontramos el punto medio de A y B.
lo encontramos. Este punto medio nos va a servir para el radio de la nueva circunferencia que vamos a crear. ¿Cómo así? Vamos por aquí a la herramienta segmento. Utilizamos el segmento, vamos a crear un segmento de F a E. F a E. Lo creamos ahí, nuestro segmento. Ese segmento va a ser el radio de la circunferencia que vamos a crear. Le vamos a dar circunferencia, centro y punto. Y nos vamos a ubicar centro F, punto E. Vamos a darle mover para ver los punticos, el punto F que no lo vemos muy bien. Listo. Centro en F, punto E. Y creamos la circunferencia. Esta circunferencia nos va a servir para crear un punto de intersección entre la circunferencia y la recta AB. Vemos que la recta la hemos prolongado, este segmento lo hemos prolongado en forma de recta y aquí encontramos un punto de intersección, lo vamos a hallar. Vamos a la herramienta de puntos, nos ubicamos sobre intersección, punto de intersección y ubicamos la intersección entre la circunferencia y la recta. Y nos encuentran los puntos de intersección entre esa circunferencia y esa recta. Nos vamos a centrar en el punto de intersección H. Vamos a moverlo por acá, este punto H. Listo. Ahí chocamos donde encontramos punto de intersección. Ahora vamos a crear una recta. Por acá nos vamos a ir a recta o a construcción. Herramienta construcción, recta perpendicular. Recta perpendicular. Recordemos que una recta perpendicular es aquella que se cortan en un punto y nos forman ángulos de 90 grados. Recta perpendicular que se va a cortar en este punto. ¿Perpendicular a quién? Perpendicular a B, a la recta AB, o a este segmento, a esta recta completa. La recta naranja es perpendicular. Listo, ya obtenemos o ya vamos obteniendo nuestro rectángulo. Vamos a encontrar otro punto de intersección que va a ser, nos vamos a ubicar por acá, puntos, la herramienta de puntos, vamos a buscar. La veo, puntos, listo, puntos, intersección. Y encontramos la intersección entre la recta verde y la recta perpendicular que acabamos de crear. Punto de intersección. Y ya vamos obteniendo la figura de nuestro rectángulo. Ya más o menos ahí no se puede ver muy bien por todas estas construcciones que tenemos, ¿no? Pero ya ahorita los delimitamos. Entonces lo vamos a delimitar, polígono. Nos vamos y nos centramos en la herramienta polígono y seleccionamos los vértices de nuestro rectángulo. Vértice D, vértice I, vértice H, vértice A y lo cerramos, ¿no? Volvemos al vértice D y encontramos nuestro rectángulo. Vamos a cambiarle de color para verlo un poco mejor. Lo seleccionamos, podemos cambiarle de color. Un color naranja, color que resalte verde. Podemos seleccionar verde y aumentar el color verde. Aumentar el color del rectángulo. Vemos ahora sí nuestro rectángulo. Por aquí, ahora sí, nuestro rectángulo verde que vendría siendo todo este. Vemos que aquí tenemos delimitado nuestro cuadrado. Por aquí está nuestro cuadradito señalado por nuestros ángulos. Y vemos que a partir del cuadrado también obtenemos un rectángulo. Un rectángulo. Vamos a ver si cumple con las propiedades del rectángulo. El rectángulo nos dice que debe tener sus ángulos internos rectos, iguales que el cuadrado, es decir, de 90 grados. Vamos a hallar los ángulos de el ángulo H, ¿no? El vértice H nos centramos A, H, I. Y obtenemos un ángulo efectivamente de 90 grados también. Le damos por acá. Seleccionamos aquí el angulito, lo podemos cambiar de color para que se diferencie. Vamos a azul, podemos colorear, listo, que se vea bien. Y obtenemos el ángulo de 90 grados. También vamos a hallar el ángulo I, el ángulo del vértice I
A ver si también es de 90 grados. Le damos por acá, vértice D, vértice I. No, no, no lo creo. Entonces démosle otra vez ángulo. Partimos esta vez de H, H, I, esta vez I y D. Lo movemos para verlo un poco mejor y vemos que también es un ángulo de 90 grados. Le damos colorcito azul para identificarlo. Vemos que también es un ángulo de 90 grados. Es decir, cumple con las propiedades del rectángulo. ¿Qué propiedades tiene más el rectángulo? Vemos que sus lados también son paralelos. Vamos a cambiarle de color a esta recta, ponerla gris, ponerla más oscura, listo. Listo, vemos que también los lados del rectángulo son paralelos, sus lados opuestos. Vemos que la recta negra es opuesta a la recta gris. Es opuesta y son paralelas, nunca se van a tocar. Vemos que si alejamos, 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 esas rectas van a seguir y van a seguir y nunca se van a encontrar. La recta naranja es paralela a la recta verde, ya habíamos dicho, ¿no? Se coinciden los lados del lado del cuadrado con el lado del rectángulo. Es decir, también son paralelos. Pero ¿qué pasa con en qué se diferencian el rectángulo y el cuadrado entonces? Si tienen tanto en común, vamos a identificar las medidas de sus lados. Entonces, no sé, por acá si le damos mover, por aquí vemos que este lado del cuadrado nos mide 4.5. Vamos a medir este lado. Vemos que este lado de aquí mide 4.5, este lado de aquí mide 4.5 y este lado de aquí mide 4.5. Los ubicamos aquí por dentro para identificar qué son los lados del cuadrado. Ahora vamos a identificar los lados del rectángulo. En este caso, vamos a ubicarnos sobre medición, nuestra herramienta de medición, distancia y longitud. Vamos a identificar la medida del lado AH o del segmento AH. AH, que es el segmento del cuadrado, vemos que nos mide 7.2, lo ubicamos por aquí abajo, 7.2. Vamos a ubicar la distancia de H a I, 4.5, 4.5. Y vamos a ubicar la distancia de D a I, que es el otro lado del rectángulo, de nuestro rectángulo, DI. Y vemos que también es 7.2, por acá 7.2. No es necesario encontrar la medida de DA porque ya la tenemos acá, coincide con el lado de nuestro cuadrado. Y vemos que esa es la diferencia, o vemos que se diferencian en los segmentos de la base, ¿no? Vemos que el segmento de la base es mucho mayor a la del cuadrado. Entonces, tienen lados diferentes. No todos los lados del rectángulo son iguales. Listo, en eso se diferencian. Los lados opuestos del rectángulo van a ser iguales. Vemos que AH es opuesto a DI al lado del rectángulo y son iguales. Vemos que AD es opuesto a HI al lado del rectángulo y también son iguales. Entonces decimos que lados opuestos del rectángulo van a ser iguales. ¿Qué tan, ¿Qué más podemos decir? Podemos decir que todo cuadrado es un rectángulo. Vemos que cumple con las propiedades del rectángulo. Lados opuestos, lados opuestos paralelos, ángulos internos rectos. Entonces decimos que también puede ser el cuadrado, podemos decir que es un rectángulo, pero no todo rectángulo es un cuadrado. Vemos que el cuadrado puede ser rectángulo, pero el rectángulo no puede ser, o no todo rectángulo puede ser cuadrado. Vemos que este rectángulo no es cuadrado porque tiene sus lados opuestos o sus lados miden diferentes, ¿no? Entonces, esas son las propiedades de cuadrado y rectángulo a partir de los elementos de la geometría. Vemos que construimos inicialmente un cuadrado y a partir del cuadrado pudimos construir un rectángulo.
Si lo queremos ver mejor, ya sabemos, podemos ocultar todos estos elementos para ver mejor el cuadrado y el rectángulo. Damos clic sobre ellos, los seleccionamos. Aquí la herramienta mover, seleccionamos y podemos ocultar los elementos que no necesitemos, los elementos de la geometría que usamos para su construcción, las rectas, las circunferencias, también las podemos ocultar, este punto de intersección que no lo necesitamos, también lo podemos ocultar, vamos a darle mover por aquí, vemos que se va a mantener si lo movemos, vamos a mover por acá para ocultar las demás rectas. Podemos ocultar esta recta también. Propiedades. Ocultarla. Ocultar esta recta también. Ocultar el segmento que utilizamos para construir la circunferencia que nos permitió construir el rectángulo. Lo podemos ocultar. Listo. Y vemos que obtenemos nuestro rectángulo y nuestro cuadrado. Si queremos dar DA, seleccionar DE. El segmento de volverlo punteado para verlo, identificarlo un poco mejor. Lo punteamos. Listo. Punteamos los segmentos para verlos mejor. Los lados del cuadrado vemos que lo identificamos. Podemos identificar el lado del cuadrado. Aumentar el punteo. Aquí también lo podemos puntear, vamos a puntear todos los lados del cuadrado para identificarlo mejor y listo, por acá lo tenemos. Por acá tenemos el cuadrado y tenemos el rectángulo. Un cuadrado y un rectángulo a partir de los elementos de la geometría. Espero que haya quedado claro su construcción y sus propiedades.